Nunca imaginé que heredar la casa de mi abuela cambiaría mi vida de una manera tan perturbadora. Hace apenas 3 semanas que me mudé a Santa Cruz del Valle, un pueblecito del interior que parece detenido en el tiempo. Crecí escuchando historias sobre este lugar, pero nunca había pasado más que algunos días de vacaciones aquí cuando era niña. Mi abuela Matilde vivió en esta casa durante más de 60 años, hasta fallecer a los 92 el mes pasado. Como soy su única nieta y estaba necesitando un nuevo comienzo después de mi divorcio, acepté la herencia y decidí mudarme. El trabajo remoto me permitió hacer esto sin grandes complicaciones. Pensé que sería un lugar tranquilo para recuperarme, lejos del ajetreo de la capital, pero desde el primer día sentí algo extraño en esta casa, una sensación de que no estoy sola, incluso cuando claramente no hay nadie más aquí. La casa en sí es típica del interior: 2 habitaciones, sala amplia, cocina con estufa de leña y un patio con árboles frutales. Las paredes son gruesas, hechas de adobe, y el techo es alto con vigas de madera expuestas. El olor a madera antigua y hierbas secas está impregnado en cada habitación, incluso después de días ventilando todo. Pasé la primera semana organizando las pertenencias de la abuela, separando lo que donaría, lo que tiraría y lo que mantendría. Ella guardaba absolutamente todo: cartas, recibos, estampitas de misas, ropa que no usaba desde hacía décadas. Era como desenterrar capas y más capas de su vida. Fue el sábado pasado, mientras exploraba el ático, que encontré una caja de madera tallada, cerrada con un pequeño candado de bronce. La caja estaba escondida detrás de una pila de álbumes, de fotografías, envuelta en una tela de terciopelo rojo descolorido. Parecía intencionalmente escondida, lo que inmediatamente despertó mi curiosidad. El candado estaba oxidado, pero logré abrirlo con un clip después de algunos intentos. Cuando finalmente levanté la tapa, un olor intenso a incienso y hierbas invadió el aire. Dentro, cuidadosamente acomodado en una tela de seda negra, había una rama de palma. No una rama cualquiera, sino una perfectamente preservada, con las hojas aún verdes y flexibles, como si hubiera sido recogida esa misma mañana. Había una pequeña etiqueta atada a ella, con la caligrafía de mi abuela: Domingo de Ramos 1963, no remover. Quedé fascinada con aquello. ¿Cómo era posible que una rama se mantuviera tan perfectamente preservada durante casi 60 años? No había señales de deterioro, ninguna decoloración, nada que indicara el paso del tiempo. La saqué cuidadosamente de la caja para examinarla mejor. Las hojas eran de un verde vivo, y cuando pasé los dedos por ellas, sentí una leve humedad, como si la planta todavía estuviera viva. Junto a la rama había un pequeño sobre sellado con cera roja, pero decidí no abrirlo en ese momento. Puse todo de vuelta en la caja y bajé para mostrar mi descubrimiento a doña Carmiña, vecina de larga data de mi abuela, que había venido a traerme un pastel de maíz. Tan pronto como mostré la caja abierta a doña Carmiña, su rostro palideció. Retrocedió un paso, haciendo la señal de la cruz rápidamente. «Niña, no deberías haber abierto esto», dijo con voz temblorosa. «Tu abuela dejó bien claro que nadie debía tocar esta caja». Quedé confundida con su reacción exagerada. Intenté preguntar más sobre la rama, pero ella solo sacudió la cabeza, murmurando que algunas cosas del pasado debían permanecer en el pasado. Antes de irse, me lanzó una mirada preocupada y dijo: «Cierra esa caja y colócala de vuelta donde estaba. Si escuchas cualquier cosa extraña durante la noche, reza un Padre Nuestro y no abras las ventanas, no importa lo que pase». Me pareció todo muy dramático e incluso gracioso. Al fin y al cabo era solo una rama vieja, ¿no? Aquella noche decidí investigar más sobre la tradición del Domingo de Ramos en la ciudad. Descubrí que Santa Cruz del Valle era conocida por sus celebraciones religiosas intensas, especialmente durante la Semana Santa. Según el sitio web del ayuntamiento, en la década de los 60, la ciudad pasaba por un período de pruebas espirituales, sea lo que sea que eso significara. Estaba absorta en mi investigación
cuando escuché un ruido proveniente de la cocina, como si alguien estuviera arrastrando algo por el suelo. Me levanté y fui a verificar, pensando que tal vez fuera algún animal que hubiera entrado. No encontré nada, pero cuando volví a la sala, noté pequeñas hojas secas esparcidas por la alfombra, exactamente en el lugar donde había dejado la caja abierta más temprano. Aquello me dejó inquieta. Estaba segura de que no había hojas allí antes. Miré la caja, aún abierta sobre la mesa de centro, y la rama continuaba allí dentro, intacta. ¿De dónde habrían venido esas hojas secas? Las recogí y las tiré a la basura, tratando de no pensar demasiado en ello. Cerré la caja, pero no la guardé de vuelta en el ático. En vez de eso, la coloqué en la estantería de la sala, aún intrigada con todo el misterio. Tomé una ducha caliente y me fui a la cama, convenciéndome de que estaba solo cansada e imaginando cosas. Fue cuando estaba casi quedándome dormida que lo escuché por primera vez. Un sonido suave, pero inconfundible, de hojas secas siendo arrastradas por el pasillo, como si alguien estuviera caminando sobre una alfombra de hojas caídas. Me senté en la cama con el corazón acelerado y encendí la lámpara. El sonido se detuvo inmediatamente. Me levanté y verifiqué el pasillo. Estaba completamente vacío y silencioso. Esa noche dormí mal, despertándome varias veces con la sensación de que había alguien en la habitación conmigo. Por la mañana, cuando finalmente me levanté, encontré algo que me hizo dudar de mi cordura. Mi celular, que había dejado cargando en la mesita de noche, estaba en medio de la habitación, cubierto por pequeñas hojas secas. No eran hojas grandes como las de la rama de palma, sino minúsculas, como si fueran de una planta diferente. Tomé el celular con manos temblorosas y sacudí las hojas. Se deshicieron al tacto, convirtiéndose en un polvo fino y verdoso. Corrí a verificar la caja en la estantería de la sala. La rama seguía allí, exactamente como la había dejado, sin ninguna señal de deterioro, pero ahora, a su alrededor, había un fino círculo de polvo verde, como si algo estuviera desprendiéndose lentamente de ella. Decidí que necesitaba saber más sobre esta rama y lo que significaba. Después de desayunar, fui hasta la iglesia matriz de la ciudad, una imponente construcción colonial en la plaza central. El padre Antonio, un señor de unos 70 años, me recibió con una sonrisa cálida cuando mencioné que era nieta de Matilde. Pero al igual que doña Carmiña, su expresión cambió completamente cuando hablé sobre la rama de palma. Se quedó en silencio por algunos segundos, como si estuviera decidiendo qué decir, y luego me invitó a entrar en su despacho. «Tu abuela era una mujer de mucha fe», comenzó, eligiendo cuidadosamente las palabras, «pero también era conocida por prácticas que no siempre seguían estrictamente las enseñanzas de la iglesia». El padre me explicó que en los años 60, Santa Cruz del Valle pasó por un período difícil. Una serie de muertes inexplicables, principalmente de niños, aterrorizó a la comunidad. Las autoridades hablaban de una enfermedad desconocida, pero los residentes más antiguos creían en algo más siniestro. Fue en esa época cuando mi abuela, junto con otras mujeres mayores de la ciudad, comenzó a realizar rituales que mezclaban elementos católicos con prácticas más antiguas, precristianas. La rama de palma que encontré había sido usada en uno de esos rituales durante la Semana Santa de 1963. Tu abuela siempre dijo que aquella rama había aprisionado algo y que nunca debería ser perturbada, concluyó el padre, visiblemente incómodo. Yo no comparto esas creencias, pero respeto lo que dicen los mayores. Tal vez sea mejor que guardes esa rama donde la encontraste y la dejes en paz. Salí de la iglesia más confundida que cuando entré. En el camino a casa, paré en el pequeño archivo municipal, esperando encontrar alguna información sobre los eventos mencionados por el padre. La funcionaria, una señora de mediana edad llamada Lourdes, se animó cuando supo que yo era nieta. «Sé de Matilde. Tu abuela era toda una figura en esta ciudad», exclamó. Con su ayuda, encontré algunos periódicos antiguos que mencionaban las muertes misteriosas. 7 niños en menos de 3 meses, todos presentando los mismos síntomas: fiebre alta, delirios y marcas extrañas por el cuerpo.
como pequeñas quemaduras en forma de hojas. El último caso fue registrado en abril de 1963, justo después de la Semana Santa. Después de eso, las muertes cesaron tan misteriosamente como habían comenzado. Lourdes también me mostró un libro de registros de la parroquia, donde encontré una anotación intrigante hecha por el sacerdote de la época. Hoy, Domingo de Ramos, Matilde Oliveira y otras 4 mujeres realizaron el ritual del aprisionamiento. Que Dios nos perdone por permitir tales prácticas, pero estamos desesperados. Si esto puede salvar a nuestros niños, que así sea. No había más detalles sobre dicho ritual, pero aquello confirmaba lo que el padre Antonio me había contado. Fotografié esas páginas con mi celular y agradecí a Lourdes por su ayuda. Antes de salir, ella sostuvo mi brazo y dijo en voz baja: «Tu abuela salvó esta ciudad. A algunos no les gusta admitirlo, pero todos lo saben. Si encontraste la rama, hay una razón. Ten cuidado». Volví a casa con la cabeza hirviendo de preguntas. Ya estaba anocheciendo cuando llegué, y la casa parecía extrañamente silenciosa. Encendí todas las luces y fui directamente a verificar la caja con la rama. Seguía en la estantería, aparentemente intacta, pero cuando me acerqué noté que la tapa estaba ligeramente abierta, aunque estaba segura de haberla cerrado completamente. Con el corazón acelerado, abrí la caja. La rama seguía allí, pero ahora había algo diferente. Algunas de las hojas parecían más oscuras, como si estuvieran empezando a secarse. Y el pequeño sobre que estaba junto a ella había sido abierto, la cera roja rota. Estoy absolutamente segura de que no lo había abierto. Con manos temblorosas, tomé el sobre. Dentro había un trozo de papel amarillento con la caligrafía de 1906, mi abuela. Para quien encuentre esta rama, mantiene aprisionado aquello que trajo muerte a nuestros niños. Mientras permanezca intacta, estaremos seguros. Si las hojas comienzan a secarse, el sello está debilitándose. Refuércelo con su fe y sangre, o lo que fue aprisionado escapará. En el reverso del papel había instrucciones para un ritual que debería realizarse en caso de que la rama comenzara a deteriorarse. Involucraba oraciones específicas, hierbas que deberían quemarse y, lo más perturbador, algunas gotas de sangre de un descendiente directo de quien realizó el aprisionamiento original. Es decir, mi sangre. Todo aquello parecía una locura. Rituales, aprisionamiento de entidades, sangre. No era posible que estuviera tomando esto en serio. Puse el papel de vuelta en el sobre y cerré la caja, decidida a ignorar toda esta historia. Probablemente eran solo supersticiones de una época en que las personas no tenían explicaciones científicas para las enfermedades. El sonido de las hojas y las hojas en mi celular debían tener alguna explicación racional. Tal vez la casa tenía alguna infestación de insectos que aún no había descubierto, o tal vez era solo mi mente cansada jugándome malas pasadas. Tomé una ducha caliente, preparé un té de manzanilla y me fui a la cama, determinada a tener una buena noche de sueño y olvidar estas historias absurdas. Fue alrededor de las 3 de la mañana cuando desperté sobresaltada. La habitación estaba helada, mucho más fría de lo normal para una noche de primavera. Mi respiración formaba pequeñas nubes de condensación en el aire, y el sonido, ese sonido de hojas secas siendo arrastradas, había vuelto más fuerte y más cercano que nunca. Ya no venía del pasillo, sino de dentro de mi propia habitación. Quedé paralizada en la cama, con miedo incluso de moverme. La oscuridad parecía más densa en las esquinas de la habitación, como si estuviera acumulándose allí. Y entonces lo vi. Una sombra moviéndose por la pared, no como la sombra de una persona, sino como algo que se retorcía y se estiraba de manera imposible, como ramas retorcidas de un árbol siendo agitadas por el viento. Reuní todo mi valor y extendí la mano para encender la lámpara. En el momento en que la luz se encendió, la sombra desapareció, pero el sonido continuó por unos segundos más antes de cesar. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que iba a explotar en mi pecho. Fue entonces cuando noté. Mi cuerpo entero estaba cubierto por esas pequeñas hojas secas,
como si hubieran caído sobre mí mientras dormía. Salté de la cama en pánico, sacudiéndomelas. Algunas se deshicieron al tacto, otras parecían pegarse a mi piel como si tuvieran algún tipo de savia. Y había algo más perturbador. Pequeñas marcas rojizas comenzaban a aparecer donde las hojas habían tocado mi piel, como minúsculas quemaduras. Corrí al baño y me metí bajo la ducha, frotando la piel con fuerza para eliminar cualquier vestigio de esas hojas. El agua caliente alivió un poco la sensación de ardor, pero las marcas seguían allí, formando patrones que recordaban las nervaduras de las hojas. Me envolví en una toalla, temblando no solo de frío, sino de miedo. Ya no podía negar que algo muy extraño estaba sucediendo. Volví a la habitación y tomé mi celular para verificar la hora. 3:33 de la mañana. La pantalla mostraba varias notificaciones de llamadas perdidas, todas del mismo número desconocido, todas realizadas exactamente a medianoche. Intenté devolver la llamada, pero solo escuchaba un extraño ruido de estática, como hojas secas siendo aplastadas. No podría volver a dormir en esa habitación. Tomé una manta y fui a la sala, encendiendo todas las luces por el camino. La caja con la rama seguía en la estantería y algo me impulsaba a verificarla nuevamente. Cuando la abrí, sentí un nudo en el pecho. La rama estaba visiblemente más seca, con varias hojas ahora amarillentas y quebradizas. El proceso de deterioro parecía estar acelerándose. Tomé nuevamente el papel con las instrucciones de mi abuela y releí con más atención. El ritual debería realizarse durante la madrugada, preferentemente entre las 3 y las 4 de la mañana, lo que los antiguos llamaban la hora de las brujas. Necesitaba algunas hierbas específicas que, para mi sorpresa, encontré fácilmente en el armario de la cocina de mi abuela, en frascos cuidadosamente etiquetados. La parte más difícil sería la sangre. Según las instrucciones, necesitaba colocar 7 gotas de mi sangre directamente sobre la rama, mientras recitaba una oración en latín que estaba escrita en el papel. La idea de realizar un ritual así me parecía absurda, algo salido de una película de terror barata. Pero las marcas en mi piel, las hojas por todas partes, los sonidos en la madrugada, todo aquello era demasiado real para ignorarlo. ¿Y si realmente hubiera algo aprisionado en esa rama? Algo que mi abuela y otras mujeres habían capturado para proteger la ciudad. ¿Y si ese algo estuviera ahora liberándose por mi culpa, porque había perturbado el sello al abrir la caja? Sentí el peso de la responsabilidad caer sobre mis hombros. Eran casi las 4 de la mañana cuando finalmente tomé mi decisión. Seguí las instrucciones al pie de la letra. Coloqué la rama sobre un paño blanco en el centro de la sala, encendí 4 velas en los puntos cardinales y quemé las hierbas en un pequeño incensario de cerámica que encontré junto con los frascos. El olor fuerte y aromático pronto llenó la sala, recordándome las misas de Pascua de mi infancia. Con una aguja esterilizada, pinché la punta de mi dedo índice y dejé caer 7 gotas de sangre sobre la rama, una a una, mientras recitaba la extraña oración en latín. No tenía idea de lo que significaban las palabras, pero intenté pronunciarlas lo mejor que pude, siguiendo la fonética anotada por mi abuela. No sé bien qué esperaba que sucediera, tal vez un destello de luz, un temblor, alguna señal dramática de que el ritual había funcionado. Pero no hubo nada de eso. Cuando la última gota de sangre tocó la rama, solo sentí una leve brisa pasar por la sala, a pesar de que todas las ventanas estaban cerradas. Las llamas de las velas temblaron por un momento y luego se estabilizaron. El silencio que siguió era casi opresivo. Me quedé allí, sentada en el suelo, esperando algo más, pero nada sucedió. Exhausta física y emocionalmente, acabé quedándome dormida allí mismo, en medio de la sala, con las velas aún encendidas a mi alrededor. Desperté con la luz del sol entrando por las rendijas de la cortina. Por un momento quedé desorientada, sin entender por qué estaba durmiendo en el suelo de la sala. Entonces, los recuerdos de la noche anterior volvieron de golpe. Las velas se habían apagado, dejando solo charcos de cera solidificada. El incensario estaba frío,
con apenas cenizas donde antes estaban las hierbas, y la rama la miré con asombro. Estaba completamente verde y lozana nuevamente, como si acabara de ser cortada. Ya no había hojas secas o amarillentas. La toqué vacilante, sintiendo la misma humedad y flexibilidad de antes. Mi sangre había desaparecido completamente, sin dejar ninguna mancha en la rama o en el paño blanco. Me levanté del suelo, sintiendo protestar cada músculo de mi cuerpo. Las marcas en forma de hoja en mi piel habían desaparecido completamente, sin dejar ninguna cicatriz o enrojecimiento. Era como si nunca hubieran existido. Guardé la rama de vuelta en la caja, con mucho más cuidado y reverencia que antes. Ahora entendía por qué mi abuela la había mantenido escondida y protegida durante tantos años. No era solo una superstición o un objeto de valor sentimental. Era algo mucho más importante. Limpié los restos del ritual, tiré las velas derretidas y barrí las cenizas de las hierbas. Abrí las ventanas para dejar entrar el aire fresco de la mañana, intentando disipar el olor a incienso que aún flotaba en la sala. Aquella mañana, decidí visitar el cementerio local, donde mi abuela estaba enterrada. Necesitaba algún tipo de conexión con ella, alguna forma de entender mejor lo que estaba sucediendo. El cementerio de Santa Cruz del Valle se encontraba en una suave colina en las afueras de la ciudad, un lugar tranquilo con cipreses antiguos y tumbas bien cuidadas. La tumba de la abuela era simple, una lápida de mármol blanco con su nombre, fechas y la inscripción guardiana y protectora. Nunca había prestado mucha atención a esas palabras antes, pero ahora cobraban un nuevo significado. Me senté junto a la tumba y permanecí allí en silencio durante un largo tiempo, como si esperara que ella pudiera de alguna forma darme más respuestas. Fue cuando estaba a punto de irme que noté algo: pequeñas plantas creciendo alrededor de la lápida de mi abuela. No eran hierbas comunes, sino miniaturas perfectas de palmeras, con no más de 10 centímetros de altura. Conté 7 de ellas, formando un semicírculo perfecto. Toqué una, sintiendo la misma textura y humedad de la rama que encontré en la caja. No podía ser coincidencia. Era como si la tierra alrededor de la tumba de mi abuela estuviera de alguna forma conectada a la rama, como si formaran parte de un mismo organismo vivo. Tomé algunas fotos con mi celular y decidí que necesitaba consultar a alguien que pudiera saber más sobre esto. En el camino de regreso, paré en la casa de doña Carmiña. Ella parecía estar esperándome, como si supiera que vendría. Me invitó a entrar y sirvió un té de hierbas que dijo era bueno para calmar el espíritu. Le conté sobre el ritual que realicé durante la noche y sobre las pequeñas palmeras en la tumba de mi abuela. Ella escuchó todo en silencio, asintiendo ocasionalmente. Cuando terminé, tomó mis manos entre las suyas, examinando mis dedos como si buscara algo. «Hiciste lo que debías hacer», dijo finalmente. «El sello fue renovado, pero eso no significa que haya terminado. Abriste la caja, perturbaste lo que estaba durmiendo. Ahora estás conectada a ello, así como lo estaba tu abuela». Doña Carmiña me explicó que lo que mi abuela y las otras mujeres habían aprisionado no era un espíritu o demonio en el sentido religioso tradicional, sino algo mucho más antiguo. Antes de los portugueses, antes incluso de los indígenas que vivían en esta región, había otras cosas en esta tierra, dijo en voz baja, como si temiera ser escuchada. Cosas que dormían en las profundidades del bosque, que se alimentaban de la vida. La entidad que tu abuela aprisionó era una de ellas, algo que los antiguos llamaban devorador de niños. Se manifestaba a través de las plantas, usándolas como extensiones de sí mismo para marcar a sus víctimas con su toque venenoso. Las 7 criaturas que murieron en 1963 habían sido marcadas así, explicó. Las marcas en forma de hoja eran la primera señal, seguida por fiebre y delirios. En pocos días, el niño se marchitaba hasta la muerte como una planta sin agua. El ritual del Domingo de Ramos había sido un intento desesperado de detener aquella cosa. Mi abuela, siendo la partera y curandera más respetada de la región, lideró el ritual junto con otras 4 mujeres. Usaron la rama de palma bendita como una especie de prisión, un receptáculo para contener a la entidad. El ritual funcionó, pero tenía un precio.
La persona que realizó el aprisionamiento quedaba ligada a la entidad, necesitando renovar el sello periódicamente con su propia sangre. Mi abuela asumió esa responsabilidad durante casi 6 décadas, realizando el ritual de renovación cada 7 años, siempre en Semana Santa. El último ritual que hizo fue hace casi 7 años, concluyó doña Carmiña. Debe haber sabido que no viviría para hacer el próximo, por eso dejó las instrucciones. Sabía que vendrías. Salí de la casa de doña Carmiña con la cabeza dando vueltas. Parte de mí todavía quería rechazar todo aquello como superstición, como historias de una pequeña ciudad aislada del mundo moderno. Pero había visto las sombras en la pared, sentido las marcas en mi piel, oído los sonidos imposibles en la madrugada, y la rama, esa rama perfectamente preservada durante décadas, que se marchitó cuando el sello se debilitó y revivió con mi sangre. Ya no podía negar que había algo de verdad en aquellas historias. Volví a casa determinada a aprender más, a entender mejor lo que mi abuela había hecho y lo que ahora era mi responsabilidad. En los días siguientes, me sumergí en investigaciones. Revisé cada rincón de la casa en busca de más información. Leí libros antiguos que encontré en el ático, algunos en latín y otros en una lengua que no reconocí. Encontré un diario de mi abuela, donde documentaba meticulosamente cada ritual de renovación que realizó a lo largo de los años. Las entradas eran breves y prácticas, típicas de ella, pero revelaban un conocimiento profundo de prácticas que mezclaban catolicismo con tradiciones mucho más antiguas. En una de las entradas mencionaba que la entidad ocasionalmente probaba a los límites de su prisión, manifestándose a través de pequeñas señales, hojas apareciendo en lugares imposibles, sonidos en la noche, sombras que se movían de manera extraña. Exactamente lo que yo había experimentado. Una semana después de realizar el ritual, las cosas parecían haber vuelto a la normalidad. Ya no había sonidos extraños durante la noche, ni hojas misteriosas apareciendo en lugares imposibles. La rama en la caja permanecía verde y lozana, sin ninguna señal de deterioro. Comencé a adaptarme a la rutina de la pequeña ciudad, conociendo a más vecinos y explorando los alrededores. Pero no podía dejar de pensar en lo que doña Carmiña me había dicho sobre la entidad y sobre mi nueva conexión con ella. Según el diario de mi abuela, el ritual de renovación necesitaba ser realizado cada 7 años, siempre durante la Semana Santa. Eso me daba tiempo para aprender más, para prepararme mejor para la próxima vez. Fue en una tarde de jueves, mientras organizaba algunos libros antiguos que encontré en el sótano, cuando escuché golpes en la puerta principal. Era don Joaquín, el jardinero que cuidaba del cementerio local. Parecía nervioso, quitándose y poniéndose el sombrero en las manos repetidamente. «Señorita, disculpe la molestia, pero pensé que debería saber... Hay algo extraño sucediendo, en la tumba de su abuela». Mi corazón se aceleró inmediatamente. Me contó que las pequeñas palmeras que crecían alrededor de la lápida se habían multiplicado. Ahora eran decenas de ellas, formando un círculo completo, y algunas habían crecido casi medio metro en apenas algunos días. «Nunca he visto ninguna planta crecer tan rápido», dijo, visiblemente perturbado. «Y hay algo más. Las hojas se mueven incluso cuando no hay viento». Tomé mi bolso y seguí inmediatamente al cementerio con don Joaquín. Lo que vi allí confirmó todo lo que él había dicho y mucho más. Las palmeras en miniatura no solo se habían multiplicado y crecido, sino que ahora formaban un patrón específico alrededor de la tumba, un símbolo que había visto en 1900 los libros antiguos de mi abuela, una especie de espiral que se cerraba sobre sí misma, y él tenía razón sobre el movimiento. Incluso en el aire quieto de aquella tarde, las hojas se agitaban suavemente, como si respiraran. Cuando me acerqué a la tumba, todas las plantas se inclinaron ligeramente hacia mí, como si me reconocieran. Sentí un escalofrío recorrer mi columna. Don Joaquín quería arrancar las plantas, diciendo que no era natural, que estaba faltando el respeto a la tumba. Lo detuve, explicando que eran especiales, que tenían conexión con mi abuela.
No entré en detalles, claro, pero insistí en que deberían dejarse en paz. Él no pareció muy convencido, pero respetó mi petición. Antes de irse me miró seriamente y dijo: «Tenga cuidado, señorita. En esta ciudad, las plantas a veces esconden cosas que es mejor dejar quietas». Me quedé allí por más tiempo, observando las palmeras en miniatura. Tomé algunas fotos y noté algo que no había percibido antes. Pequeñas flores estaban comenzando a formarse entre las hojas, flores de un rojo intenso, casi del color de la sangre. Volví a casa inquieta y llamé inmediatamente a doña Carmiña. Cuando describí lo que había visto en el cementerio, ella se quedó en silencio por algunos segundos y luego dijo que vendría a visitarme esa misma noche. Mientras la esperaba, hojeé nuevamente el diario de mi abuela, buscando cualquier mención a flores rojas o al crecimiento acelerado de las plantas. Encontré una entrada de 1977, donde ella describía algo similar. Las plantas están creciendo nuevamente alrededor de la casa. El sello se está debilitando más rápido esta vez. Las flores rojas son una advertencia. Ella está probando los límites, buscando una brecha. Necesitaré realizar el ritual antes de lo previsto. Mi abuela no explicaba quién era ella, pero por el contexto parecía referirse a la entidad aprisionada. Doña Carmiña llegó poco después del anochecer, trayendo consigo una bolsa llena de hierbas y pequeños frascos. Sin muchas explicaciones, pidió ver la rama. Cuando abrí la caja, la examinó cuidadosamente, murmurando palabras que no pude entender. «El sello está intacto», dijo finalmente, «pero la entidad está más fuerte que antes. Tu abuela la mantuvo dormida por tanto tiempo que acumuló fuerza durante el sueño. Ahora que ha sido perturbada, está tratando de encontrar una salida». Según doña Carmiña, las plantas en el cementerio eran una manifestación del poder de la entidad, un intento de crear una conexión con el mundo físico. «Las flores rojas son especialmente preocupantes», explicó. «En la tradición antigua, representan un portal en formación. Si se les permite florecer completamente, pueden crear una apertura por donde la entidad puede escapar parcialmente». Pregunté por qué esto estaba sucediendo ahora, si había realizado el ritual correctamente. Doña Carmiña explicó que el ritual que hice fue solo temporal, una medida de emergencia. El verdadero ritual de renovación necesitaba ser realizado durante la Semana Santa, con la luna llena, e involucraba mucho más que solo algunas gotas de sangre. Mi abuela había pasado décadas perfeccionando el proceso, fortaleciendo el sello en cada renovación. «Lo que hiciste fue comprar tiempo», dijo, «pero la entidad sintió tu inexperiencia, tu incertidumbre. Sabe que no eres como tu abuela, que no tienes el mismo conocimiento o convicción. Está probándote, viendo hasta dónde puede llegar». Doña Carmiña me enseñó un ritual más simple que podría ayudar a contener la situación hasta la próxima Semana Santa, que afortunadamente estaba a solo 2 semanas de distancia. Involucraba una mezcla de hierbas que deberían ser quemadas alrededor de la casa y en el cementerio, creando una barrera protectora. También me dio un pequeño frasco con un líquido oscuro y de olor fuerte que debería ser rociado sobre la rama cada 3 días. «Esto la mantendrá fuerte y saludable», explicó. «La rama es la prisión y necesita ser mantenida viva y vigorosa». Antes de irse, sostuvo mis manos y miró profundamente en mis ojos. «Necesitas decidir si estás dispuesta a asumir esta responsabilidad. Tu abuela cargó con este peso durante décadas para proteger la ciudad. Ahora es tu turno si así lo eliges. Pero debes saber que una vez que aceptes completamente este papel, no hay vuelta atrás. Estarás ligada a la entidad por el resto de tu vida». Pasé los días siguientes reflexionando sobre las palabras de doña Carmiña. ¿Sería capaz de asumir la responsabilidad que mi abuela cargó durante tantos años? Había venido a Santa Cruz del Valle buscando un nuevo comienzo, no para convertirme en la guardiana de una entidad antigua y peligrosa, pero cada vez que miraba la rama perfectamente preservada en la caja, cada vez que visitaba la tumba de mi abuela y veía las palmeras en miniatura creciendo en patrones imposibles, sabía que realmente no tenía elección.
Algo me había llamado de vuelta a esta ciudad. Algo me había guiado hasta esa caja en el ático. Tal vez era el destino, tal vez era mi abuela de alguna forma guiándome desde el más allá. De cualquier manera estaba involucrada ahora, conectada a algo que no comprendía completamente. Seguí las instrucciones de doña Carmiña al pie de la letra, quemando las hierbas alrededor de la casa y en el cementerio, rociando el líquido, oscuro sobre la rama cada 3 días. Las flores rojas en el cementerio dejaron de crecer, pero no desaparecieron. Las palmeras en miniatura seguían allí, formando su patrón espiral, pero al menos no se extendieron más. En casa ya no escuché los sonidos de hojas secas durante la noche, ni encontré objetos cubiertos por hojas misteriosas. Parecía que habíamos establecido una especie de tregua, la entidad y yo, cada una respetando el territorio de la otra, por ahora. En la víspera del Domingo de Ramos, exactamente una semana antes de Pascua, doña Carmiña vino a visitarme nuevamente, esta vez acompañada por otras 3 mujeres ancianas que no conocía. Se presentaron como las hijas de las mujeres que habían ayudado a mi abuela en el ritual original en 1963. Juntas me explicaron los detalles del ritual completo de renovación que necesitaría ser realizado en la noche del Viernes Santo. Era mucho más complejo de lo que imaginé, involucrando no solo mi sangre, sino también una serie de oraciones, símbolos e ingredientes específicos. Lo más importante, dijeron, era mi intención y convicción. La entidad sentirá tu vacilación, tu miedo, explicó una de ellas. Necesitas estar completamente comprometida o el sello no se mantendrá. En la mañana del Domingo de Ramos, fui a misa en la iglesia matriz, como mi abuela hacía todos los años. Recibí mi propia rama de palma bendita, sintiendo su peso simbólico en mis manos. Después de la misa, el padre Antonio me llamó discretamente y me entregó un pequeño paquete envuelto en tela blanca. Tu abuela dejó esto conmigo, para entregártelo. Cuando llegara el momento, dijo. Dentro del paquete había un rosario antiguo hecho de cuentas oscuras que parecían semillas, con un crucifijo de plata desgastado por el tiempo. Ella usaba esto en todos los rituales, explicó el sacerdote. Dijo que ayudaba a mantener la fe fuerte cuando la oscuridad parecía impenetrable. Vaciló por un momento y luego añadió, no aprobamos oficialmente esos rituales, pero tu abuela hizo lo que necesitaba hacer para proteger a esta comunidad y ahora estás aquí para continuar su trabajo. La semana que precedió a la Pascua fue de preparación intensa. Aprendí las oraciones necesarias, recolecté los ingredientes para el ritual, visité la tumba de mi abuela diariamente para monitorear las plantas. Las flores rojas comenzaron a abrirse lentamente, como si sintieran la aproximación de la fecha sagrada. El jueves, víspera del Viernes Santo, soñé con mi abuela por primera vez desde que llegué a la ciudad. En el sueño, ella estaba en el patio de la casa, cuidando sus plantas medicinales como solía hacer. Cuando me vio, sonrió y dijo, «Encontraste la rama, sabía que la encontrarías». Intenté hacer preguntas, pedir explicaciones sobre la entidad, sobre el ritual, pero ella solo sacudió la cabeza. «Algunas cosas solo pueden ser comprendidas a través de la experiencia», dijo. «Pero recuerda, eres más fuerte de lo que piensas, y la sangre de nuestra familia lleva poder. La entidad teme ese poder, aunque intente ocultarlo». Desperté con las primeras luces de la mañana, sintiendo una extraña sensación de calma y propósito. En la noche del Viernes Santo, doña Carmiña y las otras 3 mujeres vinieron a mi casa. Juntas preparamos la sala para el ritual, exactamente como estaba descrito en el diario de mi abuela. La rama fue colocada en el centro de un círculo hecho con sal gruesa y hierbas secas. Velas negras y rojas fueron posicionadas en puntos específicos, representando los 4 elementos. El incienso de mirra llenaba el aire con su aroma intenso y antiguo. Vestida con una túnica blanca que perteneció a mi abuela, sostuve el rosario que el sacerdote me entregó y me posicioné frente a la rama. Las 4 mujeres formaron un círculo a mi alrededor, cada una sosteniendo una vela encendida. A medida que la luna llena subía en el cielo,
visible a través de la ventana abierta, comencé a recitar las oraciones en latín que había aprendido. El ritual duró horas, una secuencia compleja de oraciones, cánticos y gestos rituales. En 1900, determinado momento, hice un pequeño corte en la palma de mi mano con un cuchillo de plata que había pertenecido a mi abuela. Dejé caer 7 gotas de sangre sobre la rama mientras pronunciaba palabras en una lengua que no conocía, pero que de alguna forma salían naturalmente de mi boca. Fue en ese momento que lo sentí, una presencia antigua y poderosa, observando, evaluando. No era maligna en el sentido tradicional, sino completamente indiferente a la vida humana, como una fuerza de la naturaleza que simplemente existe y sigue sus propias reglas. Por un breve instante, tuve una visión de ella. Algo que parecía hecho de hojas y raíces entrelazadas, con ojos que brillaban como savia verde bajo la luz de la luna. Y entonces, tan rápidamente como vino, la visión desapareció, dejando solo una sensación de reconocimiento mutuo. El pacto había sido renovado. Cuando el ritual terminó, la rama en la caja parecía aún más lozana y verde, prácticamente irradiando vida. Las 4 mujeres me abrazaron una a una, murmurando palabras de agradecimiento y bendiciones. Doña Carmiña fue la última en salir, y antes de irse, sostuvo mis manos y dijo: «Está hecho. El sello ha sido renovado por 7 años más. Ahora eres oficialmente la guardiana, como lo fue tu abuela antes que tú». A la mañana siguiente, fui al cementerio y descubrí que las palmeras en miniatura habían disminuido significativamente de tamaño y las flores rojas habían desaparecido por completo. La tumba de mi abuela estaba cubierta por pequeñas flores blancas que no estaban allí el día anterior. Una señal, según doña Carmiña me explicó más tarde, de que mi abuela estaba en paz, sabiendo que su responsabilidad había sido transmitida. Han pasado 3 meses desde aquella noche. La vida en Santa Cruz del Valle ha asumido una nueva normalidad para mí. Continúo trabajando remotamente, pero ahora también dedico parte de mi tiempo a aprender más sobre las tradiciones locales, sobre hierbas medicinales, sobre los conocimientos que mi abuela acumuló a lo largo de décadas. La rama permanece en su caja, ahora guardada en un lugar especial que preparé en el sótano de la casa. A veces, cuando estoy sola por la noche, todavía escucho un suave sonido de hojas siendo arrastradas por el pasillo, pero ya no es aterrador. Es solo un recordatorio de mi responsabilidad, del pacto que asumí. Ocasionalmente, encuentro una pequeña hoja verde en lugares inesperados, en un libro que estoy leyendo, dentro de una taza de té bajo mi almohada. Pequeñas señales de que la entidad está allí, observando, esperando. No es exactamente una amistad, sino un respeto mutuo, un reconocimiento de nuestros papeles en esta extraña simbiosis. Y así continuará, por al menos 7 años más, hasta que el ciclo se renueve nuevamente. Yo soy la guardiana ahora, y por más extraño que parezca, siento que finalmente he encontrado mi lugar. Nunca creí en fantasmas, ni en espíritus, apariciones o cualquier cosa sobrenatural. Mi esposo Carlos, profesor de química, compartía el mismo escepticismo. Nuestra hija Elena, de 16 años, era la única de la familia con una vena más mística, siempre interesada en tarot, astrología y otros temas que Carlos y yo considerábamos como mucho entretenimiento inofensivo. Fue con esa mentalidad racional que nos mudamos a San Cristóbal de las Casas, una ciudad colonial en las montañas de Chiapas, cuando Carlos recibió una oferta para enseñar en la universidad local. La casa que encontramos parecía perfecta. Una construcción del siglo XIX en la calle de los Mártires, con gruesas paredes de adobe,
piso de baldosas rojas y un pequeño patio interior donde imaginé que plantaría hierbas y flores. El precio estaba sorprendentemente por debajo del mercado, lo que atribuimos a la necesidad de algunas reformas y al hecho de que había estado vacía durante casi 2 años. La mudanza ocurrió en febrero, poco antes del inicio de la Cuaresma. San Cristóbal es famosa por sus procesiones de Semana Santa, tradiciones que se remontan al período colonial y atraen a turistas de todo México. Nuestra calle, a pesar del nombre solemne, era tranquila y residencial, con casas antiguas bien conservadas y vecinos que nos recibieron con la típica hospitalidad chiapaneca, cestas de frutas, panes dulces y ofertas de ayuda para instalarnos. Solo doña Consuelo, una señora de unos 80 años que vivía 2 casas más allá, pareció dudar cuando nos conoció. «La casa de los Mendoza», murmuró haciendo discretamente la señal de la cruz. «Hace tiempo que nadie vive allí». Cuando pregunté si había algún problema con la casa, simplemente negó con la cabeza y dijo que era antigua, como todas en esta calle, antes de cambiar de tema para preguntar sobre nuestra familia. Las primeras semanas estuvieron ocupadas con la adaptación a la nueva ciudad, escuela y trabajo. Elena, inicialmente reacia a dejar a sus amigos en la Ciudad de México, comenzó a encantarse con la atmósfera histórica de San Cristóbal, fotografiando constantemente las iglesias coloniales, los mercados indígenas y las calles empedradas con su cámara analógica, una pasión que cultivaba desde hacía años. Carlos se sumergió en sus nuevas responsabilidades en la universidad y yo, que trabajo como traductora freelance, aproveché el ambiente tranquilo para adelantar proyectos. La casa, a pesar de algunos problemas típicos de construcciones antiguas, una filtración aquí, una ventana atascada allá, parecía acogedora y después de algunas semanas ya la sentíamos como nuestro hogar. Fue en la tercera semana de marzo, cuando la Cuaresma ya estaba en marcha, que Elena mencionó por primera vez los sonidos nocturnos. Estábamos desayunando cuando preguntó, casualmente, ¿escucharon la procesión anoche? Carlos y yo nos miramos confundidos. ¿Qué procesión?, pregunté. No hubo ninguna procesión ayer. Elena frunció el ceño, revolviendo distraídamente su cereal. Escuché pasos, muchos pasos, como un grupo grande de personas caminando, lentamente. Y había un cántico, algo en latín, creo. Era muy tarde, como las 3 de la mañana, me desperté con el ruido. Carlos sugirió que probablemente era algún ensayo para las procesiones de Semana Santa que ocurrirían en algunas semanas. Estuve de acuerdo, aunque me parecía extraño que hicieran ensayos de madrugada. Elena se encogió de hombros, pero no parecía convencida. Esa misma noche, nuestro vecino don Javier llamó a nuestra puerta, visiblemente irritado, preguntando si también estábamos teniendo problemas con los perros. No paran de ladrar y aullar desde ayer. Mi peluso está irreconocible, ladra a las paredes, al patio, no quiere quedarse solo. Explicamos que no teníamos mascotas, pero que también habíamos notado los ladridos. Javier refunfuñó algo sobre esta época del año y se despidió diciendo que iría a quejarse con otros vecinos. Cuando cerré la puerta, noté que Elena nos observaba desde el pasillo con una expresión pensativa. Los animales sienten cosas que nosotros no sentimos, dijo antes de volver a su habitación. Intercambié una mirada con Carlos, que solo levantó las cejas en su típico gesto de adolescentes y sus teorías. 2 noches después, fui despertada por Elena sacudiendo mi hombro. «Mamá, ven a ver», susurró, los ojos muy abiertos de excitación. «La procesión está pasando de nuevo». Soñolienta y un poco irritada, seguí a mi hija hasta su habitación, cuya ventana daba a la calle. Elena señaló hacia afuera, pero no vi nada más que la calle desierta, iluminada por la luz amarillenta de los postes antiguos. «Escucha», insistió. Al principio, no oí nada más que el viento en los árboles y un perro ladrando a lo lejos. Pero entonces, sí, había algo. Un sonido muy bajo, casi en el límite de la audición, como pasos arrastrados y un murmullo rítmico, similar a una oración o cántico. «¿Ves? Te lo dije», exclamó Elena,
tomando su cámara de la mesita de noche. Antes de que pudiera responder, ya estaba corriendo hacia la puerta principal. «Elena, espera», llamé siguiéndola en mi pijama. Carlos, despertado por la conmoción, se unió a nosotros en la sala. «¿Qué está pasando?», preguntó confundido. «Elena cree que hay una procesión afuera», expliqué rápidamente, mientras nuestra hija desbloqueaba la puerta. «¿A las 3 de la mañana? Eso es ridículo», dijo Carlos, pero seguimos a Elena hasta la acera. La calle seguía desierta, pero los sonidos eran más distintos ahora. Pasos arrastrados, murmullos bajos y algo que parecía el tintineo distante de metal contra metal. Elena levantó su cámara y comenzó a fotografiar la calle aparentemente vacía, moviéndose metódicamente de un lado a otro. Los perros del vecindario estaban alborotados, ladrando y aullando como si estuvieran viendo algo terrible. «No hay nada aquí, Elena», dijo Carlos, poniendo su mano en el hombro de ella. «Vamos a volver adentro, hace frío». Pero Elena continuó fotografiando, una sonrisa extraña en su rostro. «¿No los están viendo?», preguntó sin desviar los ojos de la cámara. «Están justo aquí, decenas de ellos». A la mañana siguiente, Elena estaba inclinada sobre la mesa de la cocina cuando bajé para preparar el café. Frente a ella, varias fotografías recién reveladas, tenía un pequeño laboratorio improvisado en el baño de servicio, estaban esparcidas. «Mira, mamá», dijo empujando una de las fotos hacia mí. Tomé la fotografía esperando ver solo la calle vacía en la oscuridad. En cambio, sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal. En la imagen granulada en blanco y negro, formas humanas translúcidas caminaban en fila por la calle de los mártires. No eran solo manchas o defectos en la revelación, eran claramente figuras humanas, vistiendo lo que parecían ser túnicas y hábitos antiguos, algunos llevando lo que podrían ser velas o antorchas, otros sosteniendo lo que parecía ser unas andas con una estatua. Sus rostros eran indistintos, pero sus posturas sugerían solemnidad, como participantes de una procesión religiosa. Esto debe ser algún problema con el rollo», dije, tratando de mantener la voz firme. Elena negó con la cabeza, empujando más fotos en mi dirección. «Hay más, mira esta y esta». Cada fotografía mostraba la misma procesión de figuras fantasmales, capturadas desde ángulos diferentes. En una de ellas, particularmente perturbadora, una de las figuras parecía estar mirando directamente a la cámara, su rostro una mancha, pálida donde deberían estar los ojos. Carlos examinó las fotografías con escepticismo científico. «Debe haber una explicación técnica», dijo ajustando sus gafas. «Tal vez sea un problema con la película o con el proceso de revelado». Pero noté que, a pesar de su tono racional, parecía perturbado por las imágenes. Elena, por otro lado, se mostraba más curiosa que asustada. «Voy a intentar fotografiar nuevamente esta noche», declaró. «Quiero entender qué está pasando». Intenté disuadirla, preocupada por su seguridad, pero ella simplemente se encogió de hombros. «Son solo fotografías, mamá. No es como si los fantasmas pudieran hacerme daño». Decidida a encontrar una explicación racional para el fenómeno, pasé la tarde en la biblioteca municipal investigando la historia de nuestra calle. La bibliotecaria, una señora anciana llamada Doña Mercedes, abrió mucho los ojos cuando mencioné que vivíamos en la calle de los mártires. «Ah, la calle de la tragedia», murmuró, guiándome hasta una sección de archivos históricos. «¿No lo sabían cuando se mudaron?». Confundida, pregunté a qué tragedia se refería. Doña Mercedes pareció sorprendida por mi ignorancia. El deslizamiento de tierra de 1973 fue durante la procesión nocturna del Viernes Santo. 23 personas murieron sepultadas. Los archivos confirmaron la historia. En la madrugada del Viernes Santo de 1973, durante la tradicional procesión nocturna del Santo Entierro, un deslizamiento de tierra en la calle de los Mártires sepultó parte de la procesión. Entre las víctimas estaban el sacerdote que conducía la ceremonia, varios miembros de la hermandad religiosa y algunos niños que participaban como ángeles. Las fotos amarillentas mostraban nuestra calle cubierta de lodo y escombros,
con equipos de rescate trabajando bajo intensa lluvia. Tras la tragedia, el recorrido de la procesión fue permanentemente alterado, evitando completamente la calle de los Mártires, y se construyeron muros de contención en la ladera sobre la calle. Desde entonces, la procesión nunca más pasó por allí, explicó doña Mercedes. Algunas personas dicen que fue un castigo divino debido a las disputas entre las hermandades religiosas ese año. Doña Consuelo, que se había unido a nosotros en la calle, asintió gravemente. Por eso la casa de ustedes estuvo vacía tanto tiempo. La familia anterior no lo soportó, especialmente porque la casa dudó, mirando a don Javier como si buscara permiso para continuar. Él suspiró y completó la frase. Su casa era del sacerdote que lideraba la procesión aquella noche, Padre Mendoza. Fue una de las primeras víctimas del deslizamiento. Esa revelación me golpeó como un puñetazo en el estómago. De repente, todo tenía sentido. ¿Por qué nuestra casa parecía ser el epicentro del fenómeno? ¿Por qué los objetos eran reorganizados en patrones religiosos? ¿Por qué las manifestaciones eran tan intensas? No solo estábamos viviendo en una calle embrujada, estábamos en la casa de una de las víctimas principales, alguien que tenía una conexión profunda con la procesión interrumpida. ¿Por qué nadie nos contó esto antes de comprar la casa?, pregunté, sintiendo una mezcla de ira y miedo. Doña Consuelo desvió la mirada, avergonzada. El propietario anterior pidió discreción y, bueno, no todos experimentan las manifestaciones. Algunas familias vivieron aquí durante años sin notar nada. Cuando volvimos a casa, Elena estaba extrañamente silenciosa, su entusiasmo inicial reemplazado por una expresión pensativa. Carlos, por otro lado, parecía haber abandonado completamente su escepticismo. Sentado a la mesa de la cocina, escuchaba la grabación de la noche anterior en su laptop, el rostro pálido. «Necesitan escuchar esto», dijo, subiendo el volumen. Al principio, oímos solo los sonidos que ya conocíamos. Los pasos, los cánticos, el tintineo metálico. Pero luego, después del estruendo del deslizamiento, algo que no habíamos percibido la noche anterior. Voces individuales, gritos de dolor y miedo, pedidos de ayuda. Y una voz en particular, más fuerte que las otras, rezando en latín, una oración de extremaunción, el último sacramento. Creo que es el Padre Mendoza, dijo Carlos pausando la grabación. Estaba dando la extremaunción a las víctimas mientras él mismo moría. La idea era a la vez terrible y conmovedora. Un hombre de fe, cumpliendo su deber hasta el último momento. Elena, que había estado examinando las nuevas fotografías que había tomado la noche anterior, se acercó con una imagen en particular. «Miren esta», dijo suavemente. La foto mostraba la procesión fantasmal con más claridad que cualquiera de las anteriores, y en el centro, una figura con sotana sosteniendo lo que parecía ser un crucifijo, su rostro vuelto directamente hacia la cámara. A diferencia de las otras figuras, cuyos rostros eran manchas indistintas, este tenía facciones reconocibles, un hombre de mediana edad, con expresión serena a pesar de las circunstancias trágicas que lo rodeaban. Aquella tarde, decidimos visitar el archivo de la iglesia local para aprender más sobre el Padre Mendoza y la tragedia de 1973. El actual párroco, Padre Guillermo, se mostró solícito cuando explicamos nuestra situación. «Ah, sí, la casa del Padre Mendoza», dijo, guiándonos hasta una sala en la parte trasera de la iglesia donde se guardaban antiguos registros. Fue una gran pérdida para la comunidad. Era muy querido. El archivo contenía recortes de periódicos sobre el accidente, registros parroquiales y, para nuestra sorpresa, un diario personal del Padre Mendoza. Normalmente no permitiríamos que extraños leyeran esto, explicó el Padre Guillermo, pero considerando que ustedes están viviendo en su casa y experimentando estos fenómenos, tal vez haya algo aquí que pueda ayudar. El diario reveló a un hombre profundamente dedicado a su comunidad, pero también preocupado por las crecientes tensiones entre las hermandades religiosas que organizaban las procesiones de Semana Santa.
En las últimas entradas, escritas días antes de la tragedia, mencionaba repetidamente su preocupación por la disputa sobre quién llevaría las andas del Santo Entierro. «Temo que esta rivalidad esté desviando el verdadero propósito de la procesión», escribió. «No se trata de prestigio o tradición familiar, sino de fe y penitencia. Rezaré para que Dios abra sus corazones». La última entrada, fechada el 1900, día de la procesión fatal, contenía una premonición inquietante. «El cielo está oscuro y hay rumores de tormenta. Algunos sugieren posponer la procesión, pero las hermandades insisten en seguir adelante. Que Dios nos proteja en nuestro camino esta noche». De vuelta en casa, con la noche acercándose, sentíamos una mezcla de miedo y una extraña responsabilidad. Ya no éramos solo testigos involuntarios de un fenómeno sobrenatural. Ahora entendíamos el contexto histórico y humano detrás de él. «¿Qué debemos hacer?», preguntó Elena mientras preparábamos la casa para otra noche de manifestaciones. Carlos, siempre el pragmático, sugirió que podríamos pasar la noche en un hotel hasta que la Semana Santa terminara. Pero yo sentía que huir no resolvería nada. «Creo que están tratando de decirnos algo», dije, pensando en las fotografías, en los objetos reorganizados, en los sonidos captados por la grabación. «Tal vez haya algo que podamos hacer para ayudarlos». Fue Elena quien tuvo la idea. «¿Y si completáramos la procesión?», sugirió. Fueron interrumpidos en medio del camino. «Tal vez necesiten terminar el recorrido para encontrar paz». La sugerencia parecía simultáneamente absurda y perfectamente lógica. Carlos dudó, considerando las implicaciones. «¿Estás sugiriendo que hagamos nuestra propia procesión, siguiendo el camino original hasta la iglesia?» Elena asintió, sus ojos brillando con determinación. «No necesitamos nada elaborado, solo velas, tal vez un crucifijo, y podemos seguir el camino que deberían haber recorrido aquella noche». Miré las marcas de vela y las huellas de lodo en la calle, pensando en los espíritus que, durante 50 años, habían intentado completar su viaje interrumpido. «Vamos a hacerlo», decidí, «pero necesitamos ayuda». La noche siguiente, reunimos a un pequeño grupo de voluntarios. Don Javier y su esposa, doña Consuelo, el padre Guillermo y algunos vecinos más antiguos que conocían la historia de la procesión interrumpida. Muchos inicialmente dudaron, temiendo involucrarse con algo sobrenatural, pero la idea de ayudar a almas perdidas a encontrar paz acabó prevaleciendo. Preparamos velas blancas, un crucifijo prestado de la iglesia, y siguiendo la sugerencia del padre Guillermo, una pequeña imagen del Santo Entierro, una réplica de la que había sido llevada en la procesión original. «Debemos comenzar exactamente a las 3 de la madrugada», explicó doña Consuelo, que había investigado los detalles de la procesión original en los archivos de la parroquia. Era la hora en que estaban pasando por esta calle cuando ocurrió el deslizamiento. El padre, Guillermo, asintió, vistiendo su estola morada de penitencia. «Seguiremos el recorrido original hasta la iglesia de San Cristóbal, donde la procesión debería haber terminado. Rezaremos por los muertos y pediremos que sus almas encuentren descanso». Mientras esperábamos la hora señalada, Elena organizó sus fotografías en orden cronológico, creando un registro visual de las apariciones. Carlos preparó su grabadora, esperando captar cualquier manifestación sonora. Yo hojeaba el diario del padre Mendoza, buscando alguna pista adicional que pudiera ayudarnos. Fue cuando noté algo que habíamos ignorado. En las últimas páginas, parcialmente dañadas por la humedad, el sacerdote mencionaba un objeto específico, un relicario de plata conteniendo una reliquia de la Santa Cruz que siempre llevaba durante las procesiones. «Era un regalo de mi predecesor bendecido por el obispo», escribió. «Prometí nunca dejar que se perdiera». «El relicario», murmuré, mirando a Carlos. «Tal vez sea eso lo que están buscando. No solo completar la procesión, sino recuperar algo que se perdió aquella noche». Consultamos al padre Guillermo, quien confirmó que el relicario nunca había sido encontrado entre los escombros del deslizamiento. «Fue una de las muchas pérdidas de aquella noche», dijo. «Objetos sagrados como ese tienen gran significado espiritual».
A las 3 de la madrugada en punto salimos a la calle. La noche estaba extrañamente silenciosa, ni siquiera los perros ladraban. El aire estaba pesado, cargado de humedad, como si una tormenta se acercara, aunque el cielo estaba claro y estrellado. Don Javier lideraba el camino con una cruz procesional, seguido por el padre Guillermo y el resto de nosotros, cada uno sosteniendo una vela encendida. Elena caminaba a mi lado, su cámara lista, mientras Carlos grababa todo con su equipo. Comenzamos a caminar lentamente por la calle de los Mártires, siguiendo las marcas de vela y huellas de lodo que aún eran visibles en el asfalto. El padre Guillermo inició un cántico en latín, el mismo Miserere que habíamos escuchado en las noches anteriores. Los demás se unieron con vacilación, las voces temblando un poco, no solo por el frío repentino que parecía emanar del suelo, sino por el temor reverente de lo que estábamos haciendo. Fue cuando llegamos al punto exacto donde había ocurrido el deslizamiento que algo extraordinario sucedió. Las luces de los postes parpadearon y se apagaron, dejándonos solo con la luz trémula de las velas. Un viento helado sopló por la calle, casi extinguiendo las llamas, y entonces, a nuestro alrededor, surgieron las figuras translúcidas que Elena había capturado en sus fotografías, decenas de ellas, caminando silenciosamente en paralelo a nuestra pequeña procesión. No eran amenazadoras, había una solemnidad en su presencia, una dignidad silenciosa que impedía cualquier sensación de miedo. Al frente de ellas, reconocimos la figura del padre Mendoza, exactamente como aparecía en la fotografía de Elena, un hombre de mediana edad con expresión serena, vistiendo una sotana y sosteniendo un crucifijo. Miró directamente hacia nosotros, sus ojos encontrándose con los del padre Guillermo, que continuaba cantando aunque su voz ahora temblaba visiblemente. Entonces, el padre Mendoza hizo un gesto, señalando hacia el suelo cerca del muro de contención que había sido construido después del deslizamiento. Elena fue la primera en entender. Acercándose al lugar indicado, se arrodilló y comenzó a apartar la tierra con las manos. Carlos y yo nos unimos a ella, mientras los demás continuaban la procesión manteniendo las oraciones. Después de algunos minutos de excavación, nuestros dedos tocaron algo metálico. Con cuidado, desenterramos un pequeño objeto cubierto de lodo, un relicario de plata ornamentado exactamente como el descrito en el diario. «Es esto», susurró Elena, limpiando cuidadosamente el objeto con la manga de su blusa. «Es lo que él estaba buscando». Me levanté y mostré el relicario al padre Guillermo, que lo tomó con reverencia. Lo alzó, mostrándolo a la procesión de espíritus que nos acompañaba. El padre Mendoza inclinó la cabeza en un gesto de gratitud, y entonces algo increíble sucedió. Uno por uno, los espíritus comenzaron a desvanecerse, no como si estuvieran desapareciendo, sino como si finalmente estuvieran continuando su camino, avanzando hacia un lugar más allá de nuestra visión. El padre Mendoza fue el último en partir. Antes de desaparecer, miró directamente a nuestra familia e hizo la señal de la cruz en el aire, una bendición y tal vez una despedida. Las luces de los postes volvieron a encenderse y el aire perdió aquella cualidad pesada y opresiva. Continuamos nuestra procesión hasta la iglesia, donde el padre Guillermo colocó el relicario sobre el altar y celebró una breve misa por los muertos de la tragedia de 1973. Cuando salimos de la iglesia, el cielo comenzaba a aclararse con las primeras luces del alba. En las noches siguientes, no hubo más sonidos de pasos o cánticos en nuestra calle. Los perros del vecindario permanecieron tranquilos y ningún objeto en nuestra casa fue misteriosamente reorganizado. Las fotografías que Elena tomó durante nuestra procesión mostraban las figuras fantasmales con una claridad sorprendente, pero había algo diferente en ellas. Una luminosidad, una sensación de movimiento hacia adelante, como si finalmente estuvieran completando su viaje interrumpido. El relicario fue restaurado y colocado en exposición en la iglesia, junto con un pequeño memorial a las víctimas del deslizamiento. En el Viernes Santo de ese año, la procesión oficial de la ciudad
incluyó una parada especial en la calle de los Mártires, donde el padre Guillermo dirigió una oración por quienes habían muerto allí 50 años antes. Fue un momento de reconciliación y sanación para toda la comunidad. En cuanto a nosotros, decidimos quedarnos en la casa, no por el precio por debajo del mercado o la ubicación conveniente, sino porque, de alguna manera, sentíamos que era lo correcto. La casa del padre Mendoza no era un lugar de miedo o tristeza, sino un hogar donde alguien había vivido con fe y propósito. Elena continuó su fotografía, ahora documentando las procesiones reales de la ciudad para un proyecto escolar sobre tradiciones religiosas. Carlos, aunque todavía científico hasta la médula, desarrolló un nuevo respeto por las cosas que la ciencia no puede explicar fácilmente. ¿Y yo? Sigo sin creer en fantasmas, no de la manera en que las películas de terror los retratan, pero creo que existen ecos del pasado, que a veces necesitan ser escuchados, historias inacabadas que buscan conclusión. Nuestra experiencia en la calle de los Mártires me enseñó que el mundo es más misterioso e interconectado de lo que jamás imaginé, y que a veces el papel de los vivos es ayudar a los muertos a encontrar su camino a casa.